Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones de Derecho Civil con Xavier O'Callaghan. Hoy abordaremos una materia fundamental dentro del derecho de las cosas, los derechos reales limitados. El profesor O'Callaghan nos ayudará a entender figuras como el usufructo, la servidumbre o la hipoteca, conceptos clave para comprender cómo se estructuran jurídicamente nuestras casas, nuestros terrenos y los derechos que otras personas pueden tener sobre ellos. Como siempre, empezamos con una pregunta sencilla. Profesor, ¿qué es el usufructo? Bueno, el usufructo es un derecho que es muy antiguo y se ha usado siempre y incluso yo diría que es más frecuente de lo que parece. Entonces, y además contaré por qué es tan frecuente. Significa que hay un propietario de la casa, de la finca, de las joyas, de lo que sea, ¿eh? Un propietario que se llama nudo propietario, o sea, un propietario desnudo, que es propietario de la cosa, pero no la tiene en su poder, ni la puede usar, ni la puede disponer, sí, pero con la carga del usufructuario. Y otra persona, que es el que aprovecha, disfruta y posee la cosa, que es el usufructuario. Pero no tiene la propiedad plena. No, no, claro, no tiene la propiedad plena. Y esto es el tiempo que se pacte, pero en principio, y lo dice la ley, es vitalicio. O sea, desaparece con la muerte del usufructuario. Entonces, cuando yo he dicho que es mucho más frecuente de lo que parece, es porque es muy frecuente y es aconsejable o no, depende de cómo se mire, que uno deje en herencia su patrimonio a los hijos y usufructuaria a su viuda, a su esposa, y que la viuda aprovechará, usará y tal, pero no podrá disponer de la cosa, porque los nudos propietarios son los hijos. Sí, pero Y, esto a veces no piensas, bueno, y entonces, no deseas que se muera. bueno, entonces, ¿qué pasa? Que los nudos propietarios a veces pueden pensar o pueden desear que se muera, por un lado. Por otro lado, el usufructuario, una cosa que no la puede hipotecar, que no la puede reformar, que no la puede vender, pues muchas veces no se preocupa de ella. La va usando y se va desmejorando. Ya. O sea, yo desde luego personalmente no lo aconsejo nunca. Dejar la propiedad uno y usufructuario otro. Es una mala figura. Es una mala figura, pero es muy frecuente. Y cuando hemos hablado al principio de los límites de la propiedad, que yo ahora pensaba que esto era un límite, la servidumbre sí que es un límite de la propiedad. Exacto. La servidumbre es una, más que límite, una limitación de la propiedad ocasionada o bien por contrato o bien por ley. Por contrato, simplemente se pone de acuerdo una persona con otra. Una persona será el que tiene, si es dos fincas, el predio, bueno, la finca que se llama predio dominante y la otra es el predio sirviente. Y eso por pacto, por contrato o por acuerdo, ¿eh? Por ejemplo, el caso muy frecuente, la servidumbre de paso. Se construye una casa de forma que queda un poco apartada de la playa y no tiene salida. Y entonces el que construye, antes de construir, pacta, supongo que compra o paga o lo que sea, pacta que los que vivan, los dueños de esta casa, pueden pasar por un camino hasta la playa. Tienen servidumbre de paso. Y algunas veces es la ley la que impone la servidumbre, que puede ser de aguas, de recogida de aguas, de paso a veces, que queda una finca enclavada, tiene paso por otra, y eso lo marcan ya leyes especiales. Y con la propiedad, podríamos decir que una limitación es la hipoteca. La hipoteca es una figura, un derecho real en que se concede un derecho a un acreedor en garantía de que el deudor le pague, le cumpla una determinada obligación. Entonces muchas veces cuando dicen, he ido al banco y he conseguido una hipoteca de tanto dinero, lo está diciendo mal. Ha conseguido un préstamo, pero si no paga al banco, hay una hipoteca que el titular es el banco
y que puede ejecutar la hipoteca. Ejecutar significa, se dice también realizar, significa subastar y con el dinero cubrir la deuda. Sí, porque muchas veces cuando uno hipoteca el piso dice, no, es que el piso no es mío, es del banco. No, Porque la claro, propiedad no la tienes, aunque lo estás utilizando, hasta que no esté pagado del todo, no llega a ser tuyo entero. no exactamente. Es tuyo entero. Lo que pasa es que tiene una carga encima, una carga, que es una hipoteca en que este piso en que tú estás viviendo, si tú no pagas una deuda, el banco lo subastará. Lo que está prohibido es que el banco se quede el piso. Eso se llama pacto comisorio, que es, si no pagas, me quedo la finca, me quedo la finca. Eso se llama pacto comisorio. Y está prohibido desde la época romana, desde los romanos. Y entonces es un préstamo, lo normal, un préstamo que se garantiza con una hipoteca. O sea, la palabra correcta sería préstamo Hipotecario. garantizado con hipoteca. El préstamo hipotecario Se de dice siempre. préstamo hipotecario, se puede decir, sí. Pero una cosa, es que hay una cosa que no he entendido. Que el banco no se puede quedar un piso. No, Si no, hubo no, en la crisis, los bancos estaban llenos de pisos que no querían. no. El banco no se puede quedar y no se puede pactar de ninguna manera. Ahora bien, el banco ejecuta la hipoteca y sale a subasta el piso que ha sido la garantía, el piso hipotecado, y con el dinero cubre la deuda. Y si no hay ningún postor, no hay nadie que acuda a la subasta. Entonces el banco, si no hay ningún postor, puede quedarse como un último postor por la deuda que está pendiente de pago y que no se ha pagado. Claro, por eso con la Y crisis había tantos entonces, bancos. claro, se quedaba el piso, pero porque no había habido ningún postor. Vale. Y esto era la hipoteca de un piso. ¿Prenda se puede? La prenda es lo mismo que la hipoteca, pero con cosa mueble. La hipoteca, quizás no le he dicho, la hipoteca es siempre sobre un inmueble. Y otra cosa que también hay que resaltar, ¿eh? La hipoteca necesariamente se tiene que inscribir en el registro como requisito esencial. Si no se inscribe, no existe hipoteca. La prenda es sobre cosa mueble que garantiza una deuda y la posee el acreedor. La hipoteca se recae siempre sobre el inmueble y la prenda siempre sobre un mueble. Vale, vale, vale. No, realmente hay, no lo menciono porque es muy poco frecuente, una ley de hipoteca mobiliaria y de prendas sin desplazamiento. Pero es una cosa muy específica, muy poco frecuente y que no vale la pena. Vale. ¿Y qué es la anticrisis? La anticrisis, eso no se usa. Pero no se usa en ningún caso, no conozco ni he Pues, conocido nunca. pues Simplemente es un derecho como de hipoteca, pero que el acreedor disfruta y se aprovecha de los frutos de la finca y con esos frutos se va pagando la deuda. vale. Ya está, y no más. Bueno, pues muchas gracias, profesor, por esta clase magistral sobre un tema tan importante. Hemos aprendido que ser dueño no siempre significa lo mismo, que hay maneras muy distintas de tener algo y que la propiedad no es un derecho absoluto. Recordad que podéis enviarnos vuestras dudas o sugerencias para próximos episodios. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast con el profesor O'Callaghan. Os esperamos en el siguiente.